Vamos a conectar con el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia y director del ECU 911, Juan Zapata. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, director. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Siempre es grato conversar con ustedes. Un saludo a todo el país. Juan, quisiera que primero nos explicara un poquito este proyecto de ley que entiendo ustedes ya lo han trabajado. Lo escuchaba ayer en un medio de comunicación colega que ya tienen un texto o un borrador, para que entiendo que las asesorías jurídicas de la Presidencia y del propio ECU 911 trabajen para la elaboración inmediata o el envío inmediato del borrador de proyecto para estas leyes de emergencia para regular los estados de excepción. ¿Puede contarnos cuál es el espíritu de la ley y qué básicamente comprende? Sí, efectivamente, ustedes saben que lastimosamente nos ha tocado enfrentar esta crisis con un vacío legal sumamente fuerte. Ninguna ley ni la Constitución preveyó una pandemia, por lo tanto fue muy difícil manejar más de un año ya de pandemia con norma ordinaria. Y quizás una aclaración, yo estoy de presidente del COE Nacional un poco más de 3 meses y en la última sentencia que nos envió la Corte Constitucional, entiendo que en sentencias anteriores también lo solicitaba, generar esta ley especial con la finalidad de ya no ir y acudir a los estados de excepción, porque claro, un estado de excepción es eso, una excepcionalidad. Sin embargo, la pandemia continúa y va a continuar por muchos meses más y es necesario generar una ley especial que cubra esos vacíos que no nos permiten actuar en este momento en crisis. Por lo tanto, lo que contempla esta ley, y vuelvo a repetir, la Corte Constitucional hace aproximadamente 12 días nos dio 3 meses para establecer esta normativa, pero un trabajo muy coordinado y muy rápido, tanto del COE Nacional como de la Asesoría Jurídica de la Presidencia, pues hemos ya logrado tener esta herramienta que va a ser muy importante inclusive para la nueva administración que no tenga lastimosamente esos problemas que nosotros tuvimos, ventajosamente, perdón. Por lo tanto, son reformas a varios códigos, al de salud, al COESCOP, al COTAP, sobre todo dar posibilidades que nosotros hemos visto en la práctica que han sido muy complejas y que hemos necesitado de un estado de excepción, por ejemplo, para cumplir normas estrictas, sobre todo con estas fiestas clandestinas en domicilios, que ha sido un abuso permanente de esta inviolabilidad y de personas que lastimosamente generaban fiestas, inclusive insultando a la policía porque decían que no puede ingresar a su domicilio. Hoy, a través de un estado de excepción, lo puede hacer, pero eso es necesario que se lo siga manejando en una ley especial. Por lo tanto, es una muy buena noticia, estamos muy contentos por eso y sobre todo porque sabemos que va a ser una herramienta indispensable para manejar la crisis. Ya, ahora sí me gustaría entrar ya en detalle. ¿Por qué 16 de las 24 provincias y no las 24 provincias? Sí, hay inquietudes respecto a eso. Le escuchaba yo al doctor Galiardo. Efectivamente, no olvide que la Corte Constitucional, si bien es cierto, al comienzo podíamos hacer nosotros un estado de excepción nacional. Las futuras sentencias de la Corte nos indicaron que tenemos que hacer un estado de excepción focalizado. Y eso es lo que estamos nosotros cumpliendo. No olvidemos que nos hemos pasado todo el fin de semana, hasta largas horas de la noche y madrugada, analizando todo el informe y la data científica de estos días, sobre todo de la nueva variante, y generando esta focalización provincia por provincia. Tenemos una matriz en donde se establecen los indicadores técnicos científicos que generan las 16 provincias que están con mucha más complejidad. Por eso es que se establecen 16 provincias. Si tuviéramos la opción, como antes sí se lo tuvo, por eso que lo que decía el doctor Galiardo tiene la razón. El Estado le permite hacer estados de excepción nacionales y focalizados. Ya hicimos nacionales, ahora la Corte nos dijo que tenemos que hacer focalizados y por eso se ha generado una matriz de priorización, dando valores e indicadores, dando valores a varios indicadores, por ejemplo, tasa de velocidad de contagio, tasa de letalidad, capacidad hospitalaria, la presencia de la variante o no. Y esos indicadores hacen una matriz y nos generan esta priorización de 16 provincias. Ahora, ya con esta situación extrema, por ejemplo, a partir de mañana a las 20 horas hasta las 6 de la mañana del siguiente lunes estará terminantemente prohibida la circulación de cualquier modalidad, excepción de los sectores estratégicos, como bien ustedes lo han dicho en el decreto de emergencia que ya está en vigencia.
Por ejemplo, si es que hay alguna situación extraordinaria en las demás provincias que tengan que ver con estas 16, que sí estamos en estado de excepción completo, restricción a la movilidad en los fines de semana, puede generar alguna confusión, porque sí he leído y he escuchado a algunos ciudadanos que tienen dudas a propósito de qué va a pasar en estos fines de semana, que prácticamente no se podrá salir, vamos a usar un término, en un encerrón completo. ¿Cómo podría la gente salir de estas dudas? A ver, primero, igual siguiendo muchas indicaciones que ha dado la Corte Constitucional y que me parece que son correctas. Usted ha visto, nosotros hicimos un anuncio ayer, es decir, tenemos el tiempo suficiente para la comunicación, es decir, casi 72 horas antes de que entre en vigencia el estado de excepción, que empezará mañana a las 20 horas para las 16 provincias. Por lo tanto, es fundamental que nosotros leamos las resoluciones. La resolución es absolutamente clara. Hay 16 provincias que se genera una excepcionalidad, por lo tanto existe una restricción de derechos a la movilidad, a la reunión y asociación. Pero existen normas que en norma ordinaria podría tomar el COE nacional que rigen para las 24 provincias. Por ejemplo, la prohibición de venta, obviamente, de bebidas alcohólicas en los horarios del toque de queda. Obviamente el restringir, y esto sí es una disposición de la jornada pública y privada, a excepto de las actividades esenciales. El tema obviamente de los eventos públicos masivos, es decir, existen normas para las provincias que no están también en estado de excepción, y existen normas mucho más estrictas, porque así tiene que ser para las que están focalizadas estas 16 provincias. Ahora, miren, qué difícil que es buscar el equilibrio, ¿no? Nosotros hemos visto, y bienvenidos los comentarios de donde sean, los médicos nos han dicho que necesita un confinamiento total, y ahora quizás las medidas para ellos son tibias. El sector productivo nos dicen que esto les golpea la economía, y todos tienen razón. Lo difícil para el COE nacional es buscar este equilibrio lógico. ¿Y por qué la gente se pregunta el fin de semana? ¿Por qué? Porque los indicadores nos dicen que el fin de semana generan más aglomeraciones, más incivilidades, más libadores, es decir, más potencial de eventos que nos complican la gestión sanitaria en el COVID y en lo que no es COVID. Porque también aquí tenemos que entender algo. Las otras patologías están compitiendo con los casos COVID. ¿A qué me refiero? Que un fin de semana usted tiene más accidentes de tránsito, más violencia civil, más traumatismo, es decir, más atenciones que usted tiene que generar, derivaciones a otros hospitales, porque muchas veces los centinelas están ya copados. Entonces, el oxígeno a hospitales es eso, evitar la movilidad de las personas, pero sobre todo también evitar los otros incidentes de otras patologías que también nos generan estas complicaciones en hospitales. El día de ayer, el informe epidemiológico, y esto es importante, Byron, que se lo determine, 435 personas hasta el día de ayer esperando una UCI, 87 esperando una cama de hospitalización a nivel nacional. La tasa de velocidad de contagio, la OMS determina que debe estar en el 5%. El Ecuador tiene en el promedio el 32%, y en estas provincias algunas están sobre el 43%. Ponga usted el caso de Quito. El caso de Quito, la mortalidad en exceso hace 15 días era del 66%. Hace una semana el 84%, y esta semana empezamos con el 94%. Creo que todos estos indicadores son fundamentales para poder determinar el por qué nos tocó tomar medidas duras, pero rápidas, y sobre todo orientadas a precautelar lo que dijo el doctor Galiardo, y eso es fundamental que el Ecuador lo tenga en la cabeza, a privilegiar un bien superior, que es el de la vida. Medidas que hoy inclusive van a atacar de manera dura a esos irresponsables que, vuelvo a insistir, hacían fiestas aduciendo o valiéndose de la inviolabilidad de domicilio. Hoy la policía puede ingresar, las autoridades pueden ingresar a disuadir y dispersar esa fiesta, y si son agredidos, obviamente aplicar ahí sí el tema de ataque y resistencia, que ya es la detención. Entonces, hemos tenido que hacer esto, y vuelvo a insistir, Byron, el enemigo común y la variante, el enemigo común es el virus y las variantes. Tenemos que unirnos todos para que, por favor, oxigenemos hospitales y salvemos vidas, que es el objetivo fundamental de esto, ¿no? Si hay una preocupación entendible de todos los sectores productivos y quienes estamos en la economía, pero los médicos, algunos muy respetables de la comunidad científica, han dicho que hubiese sido preferible un confinamiento absoluto, por lo menos de 15 días, aunque no sea de un mes, porque estas 4 semanas de confinamiento a medias, como dicen algunos médicos, no va a disminuir la potencialidad de crecimiento del contagio. Entiendo que ustedes hacen mucho de análisis entre las mesas técnicas, pero ¿qué pesó más?
relajar un poco, relajar entre comillas, esta flexibilidad para los sectores estratégicos que puedan seguir haciendo la actividad normal, sobre todo el transporte de alimentos y logística de servicios básicos, elementales, o efectivamente encerrar a todos durante 2 semanas como lo han hecho en Europa, por ejemplo, o lo vemos también en Brasil, perdón, en Colombia. ¿Qué pesó más? ¿Esto de mantener en algo la vena de la producción y la economía, o dejar un poquito a discrecionalidad de quienes estamos en sectores estratégicos para hacer un encerrón solo de manera focalizada? A ver, Byron, un concepto claro: sin salud no hay economía. Nosotros la prioridad es la salud y la vida de los ecuatorianos. Sin embargo, entiéndame que el COE Nacional es un cuerpo colegiado multidisciplinario. Ahí usted tiene al ministro de Salud, obviamente al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa, es decir, todas las aristas se analizan. Y sobre todo, si yo le digo, si vemos desde el punto de vista médico, exacto, ellos tienen la razón, el confinamiento total hubiera sido lo lógico, pero a nosotros nos corresponde mirar a 180 grados, buscar ese equilibrio, en donde inclusive analizar el tipo de economías. La economía ecuatoriana no es como la economía europea, que puede sustentar un confinamiento total. El 65% del ecuatoriano vive de la informalidad, e inclusive el fin de semana es un golpe duro para la economía, y estamos conscientes. Por lo tanto, ese equilibrio es el que quieren que entienda la ciudadanía. ¿Por qué fuimos al fin de semana estrictos? Porque los datos epidemiológicos y de incivilidades nos determinan que debemos forzar el fin de semana, pero no significa, pues, Byron, que de lunes a viernes tiene que salir la ciudadanía como que si fuera una normalidad absoluta. Eso tampoco. Por lo tanto, la ciudadanía que debe salir de lunes a viernes, la que estrictamente debe hacerlo. Por eso es que hemos suspendido la jornada laboral pública y privada que no sea esencial. Por lo tanto, la movilidad y el mejor estado de excepción es la corresponsabilidad y la disciplina de la gente. Yo no quiero entender de que por eso se han cortado algunas actividades, como el tema de los parques, con aforos, obviamente con bioseguridad, se dejan cerradas las canchas donde hay contacto físico. Los lugares de atención están reducidos al 30%, tan solo los de alimentos se les aumenta el aforo al 50%, porque la ciudadanía tiene que abastecerse para 2 días, que tampoco la ciudadanía tiene que ir a hacer un desenfreno y aglomerarse en los centros comerciales, porque son 2 días. Lo podemos hacer de manera ordenada y disciplinada, y eso es el compromiso que tenemos que tener. Si nosotros asumimos ese compromiso, pues ese equilibrio de lo sanitario y lo económico lo vamos a cumplir, obviamente privilegiando lo sanitario, en eso sí, porque mire, Byron, si la gente entendería algo, nosotros para tomar una decisión dura como esta, muchos decían, ¿por qué no esperan a que venga el nuevo gobierno y tome estas decisiones? Si se da cuenta, si usted piensa solamente a lo mejor en una imagen, pero usted no está aquí para mejorar la imagen de nadie, está aquí para salvar vidas. Y cuando tiene que tomar las decisiones hay que hacerlas. Y eso es lo difícil de estar, o alguien pensaría que vamos a decidir tener una pandemia y ser parte de un COE nacional. Mire lo difícil que es eso, manejar todos los días de esta crisis, teniendo que cumplir y teniendo que ser coherente con todas estas necesidades del país. Entonces, en ese sentido, el compromiso, vuelvo a insistir, y esta cruzada de vida tiene que ser de todos, porque hay un grito desesperado de médicos que piden oxigenar hospitales y que vienen muy cansados, y que son seres humanos a quienes tenemos que entenderlos. Entonces, la fiesta tiene que esperar, las reuniones sociales tienen que esperar. El Día de la Madre, el mejor regalo para nuestra madre tiene que ser mandarle unas flores y saludarle virtualmente, porque a lo mejor ese abrazo personal le puede generar complicaciones. Entonces, ese compromiso ciudadano, mi querido Byron, tiene que existir de todas las aristas, y estoy seguro que cumpliremos con los objetivos que tenemos, y ojalá entreguemos una administración con una oxigenación de hospitales para que la nueva política obviamente pueda cumplir con los objetivos que se han planteado. Necesidades, decisiones responsables y ahora, pero compromiso ciudadano. Absolutamente de acuerdo, presidente del COE Nacional, Juan Zapata, muchas gracias.